Para comprender el aparato del Estado, nosotros tenemos que estudiar los órganos de gobierno. Por ello es que vamos a comenzar nuestro estudio con el órgano de gobierno que ejerce la función legislativa. Pero antes de avanzar sobre este tema, vamos a traer a colación algo que vimos a principio de año. Cuando nosotros estudiamos el Estado y los elementos del Estado, habíamos planteado que existen dos elementos fundamentales y que luego se van a relacionar entre sí, que son, por un lado, el poder y por otro lado, el gobierno. En aquel momento, cuando definimos el poder, dijimos que el poder es la capacidad de mando o la facultad para mandar, para imponerse. Tengamos en cuenta que cuando una nación se organiza jurídica y políticamente, lo primero que hace es designar autoridades a las cuales la dota de poder. Ahora bien, frente a este concepto de poder y a la utilización del mismo, suelen aparecer ciertas confusiones, debido a que generalmente se suele decir que tenemos tres poderes, un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Frente a este dato no menor, tenemos que señalar que el poder es uno solo y que por lo tanto corresponde al Estado. Por lo tanto, de esta manera podemos decir que no existen tres poderes, solamente hay un solo poder, ya que lo que se divide es el otro elemento del Estado que es el gobierno. De esta manera, lo que se dividen son los órganos de gobierno y las funciones que cada uno de ellos cumple. De esta manera podemos hablar de un órgano ejecutivo, de un órgano legislativo, de un órgano judicial, que a su vez cumplen las funciones de ejecutiva, administrativa, legislativa y judicial respectivamente. De esta manera, si nosotros en el habla cotidiana decimos poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, esto es tan solo por una comodidad verbal, ya que es más fácil decir de esa manera que decir como corresponde órgano de gobierno que ejerce la función ejecutiva, órgano de gobierno que ejerce la función legislativa, órgano de gobierno que ejerce la función judicial. Habiendo hecho esta aclaratoria, nosotros vamos a señalar que el órgano de gobierno que ejerce la función legislativa tiene como función primordial y fundamental crear las leyes y controlar el ejercicio del poder. Pero ¿por qué nosotros comenzamos nuestro estudio, nuestro análisis con este primer órgano de gobierno? Lo hacemos siguiendo a la Constitución Nacional, a la estructura de la misma, ya que la misma, en su segunda parte, a la cual se denomina orgánica, en su título primero y en su sección primera, comienza a desandar el camino de este órgano de gobierno. En esta sección primera, que abarca los artículos 44 al 86, a su vez se divide en séptimo capítulo, donde se plantea toda la composición, el funcionamiento, la estructura de este órgano de gobierno. Tal es así que en el capítulo primero encontramos a la Cámara de Diputados, que abarca el artículo 44 al 53. El capítulo segundo, que es del Senado, abarca los artículos 54 al 62. El capítulo tercero, que son las disposiciones comunes a ambas cámaras, abarcan los artículos 63 al 74. El capítulo cuarto, que son las atribuciones del Congreso, abarca los artículos 75 al 76. El capítulo quinto, que es sobre la formación y sanción de las leyes, abarca los artículos 77 al 84. El capítulo sexto, que es la Auditoría General de la Nación, abarca el artículo 85 y el capítulo séptimo, que es Defensor del Pueblo, abarca el artículo 86. Habiendo establecido la ubicación de este órgano de gobierno dentro de la Constitución Nacional, nosotros debemos proceder ahora a comprender la estructura de este órgano que ejerce la función legislativa. Y para ello vamos a sostener que a este órgano de gobierno que ejerce la función legislativa nosotros lo vamos a denominar Congreso, el cual, según su estructura, es, por un lado, colegiado y por otro lado, bicameral. Colegiado
porque está integrado por una cantidad de individuos. Bicameral porque está compuesto por dos cámaras, una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Debemos señalar a este respecto que si nuestro Congreso es bicameral es porque la forma de nuestro Estado es la federal. Esto es algo fundamental. Como dato muy importante a tener en cuenta, vamos a decir que la necesidad de que cada una de las unidades federativas, que cada una de las provincias estén representadas en el Congreso de la Nación, ha tornado indispensable la creación de una Cámara cuya función sea precisamente eso, representarlas la misma. Y esa Cámara es la Cámara de Senadores, mientras que la de Diputados es aquella Cámara que va a representar al pueblo en su conjunto. También vamos a sostener aquí que los congresos provinciales comúnmente se los denominan legislaturas. De ahí que generalmente las legislaturas no tienen necesidad de contar con dos cámaras, puesto que no tienen una organización interna federal. En este caso, nos podríamos hacer la pregunta, ¿a quién representarían los senadores de una legislatura provincial? En este sentido, es que muchas legislaturas provinciales han optado por crear legislaturas unicamerales que a la vez le permiten agilizar el proceso de formación de las leyes. Sin embargo, cuando la Constitución Nacional fue reformada en 1994, se introdujo un apartado por el cual las provincias deben otorgar a los municipios cierta autonomía. A partir de esto es que nosotros podemos decir que ahora se intenta implementar dentro de las provincias, vamos a decir así, una organización interna federal, por lo cual las provincias pueden tener una estructura bicameral sostenida a partir de la reforma de la Constitución Nacional. De esta manera, si se quiere decir, el senador de una legislatura provincial representaría a los municipios o departamentos en que se divide cada una de las provincias. En cuanto a la composición de este órgano de gobierno que vamos a denominar Congreso, nosotros podemos decir que está compuesto por una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. En este sentido, podemos establecer que existen entre diputados y senadores diferencias de fondo. Y estas diferencias de fondos pueden ser una diferencia sustantiva o sustancial y varias diferencias formales. La diferencia sustantiva o sustancial tiene que ver con la representatividad. En este sentido, el diputado representa a todo el pueblo de la nación, en cambio el senador representa a las unidades federativas. Para comprender mejor esto, nosotros podemos señalar lo siguiente. Si bien es cierto que los diputados nacionales son elegidos por el pueblo de cada una de las provincias, sin embargo, el diputado no representa a la provincia que lo elige, sino que representa a todo el pueblo de la nación en su conjunto. También debemos señalar que hasta el año 2001 los senadores de cada provincia eran elegidos por las legislaturas. Después del 2001, los senadores comienzan a ser elegidos por el pueblo de cada provincia. Y a pesar de que son elegidos por el pueblo de cada provincia, debemos indicar que el senador no representa al pueblo de cada provincia o al pueblo de toda la nación, sino que éste representa a las unidades federativas, a las unidades políticas, es decir, al gobierno de cada provincia. En cuanto a las diferencias formales, existen varias diferencias. Entre ellas tenemos la cantidad, tenemos los requisitos, la duración en el cargo, la renovación de las cámaras, la forma de elección y la forma de remoción. En cuanto a la cantidad de diputados, aquí tenemos que tener en claro que la cantidad de diputados va a estar determinada fundamentalmente por la cantidad de habitantes. De ahí que cuando se realizan los censos nacionales, en cierta manera,
es también para saber la cantidad de diputados que corresponden por cada provincia, a partir, obviamente, de los habitantes que hay en cada una de las provincias. En cuanto a los senadores, debemos señalar que la cantidad de los mismos es fija, 3 por cada provincia y 3 por la ciudad de Buenos Aires. Con respecto a los requisitos, tanto para diputado como senador, la Constitución establece los siguientes requisitos. En este sentido, para ser diputado, la edad mínima que se exige es de 25 años de edad, haber nacido en la provincia para la cual se postula o representa, o tener 2 años de residencia inmediata en ella y tener 4 años de ejercicio de la ciudadanía. A su vez, para ser senador, la edad tiene que ser de 30 años, haber nacido en la provincia para la que se postula o que va a representar, tener 2 años de residencia en ella y tener 6 años de ejercicio de ciudadanía y una renta de 2.000 pesos fuertes. Este último requisito nunca, como dato anecdótico, nunca se lo aplicó. ¿Sí? En cuanto a la duración en el cargo, aquí tenemos que señalar que los diputados duran en su cargo 4 años, mientras que los senadores duran 6 años, ambos pudiendo ser reelegidos indefinidamente. En cuanto a la renovación de las cámaras, podemos señalar que cada 2 años la Cámara de Diputados se renueva la mitad y la Cámara de Senadores cada 2 años se renueva la tercera parte. En este sentido, debemos señalar que nosotros contamos con 24 distritos. En cuanto a la forma de elección, vamos a tener en cuenta que el diputado, ¿sí?, es elegido teniendo en cuenta el distrito plurinominal directo minoritario de representación proporcional, el método Dijon. En cambio, el senador también se usa de distrito plurinominal directo, nada más que se agrega el minoritario a lista incompleta. En cuanto a la forma de remoción, los diputados y senadores solo pueden ser removidos por cada una de las cámaras respectivas. Muy bien, hemos planteado entonces estructura, composición del Congreso de la Nación y ahora tenemos que plantear los privilegios parlamentarios que tiene el Congreso. Y en este sentido vamos a distinguir que existen dos tipos de privilegios parlamentarios. Por un lado, los privilegios parlamentarios colectivos y por otro lado, los privilegios parlamentarios individuales. Los privilegios colectivos tienen que ver fundamentalmente con las atribuciones de cada Cámara con respecto a cuestiones internas del órgano legislativo. En cambio, en este sentido, vamos a decir que dentro de los privilegios colectivos encontramos la elaboración de reglamentos. Cada Cámara tiene que aceptar o rechazar la validez de los títulos, diplomas o nombramientos de los legisladores. Cada Cámara puede ejercer facultades disciplinarias sobre cada uno de sus miembros. Cada Cámara fija la retribución de los legisladores. Cada Cámara puede tomar juramento a su integrante, acepta o rechaza su renuncia. Cada Cámara puede quitar los fueros o privilegios individuales a sus legisladores. Y cada Cámara puede solicitar a los ministros del órgano ejecutivo de gobierno las explicaciones e informes que crean convenientes. Dentro de los privilegios individuales, nosotros tenemos que señalar fundamentalmente que estos tienen que ver con las inmunidades que tienen los legisladores. Por tal sentido, debemos aclarar aquí que estas inmunidades no la tiene la persona en cuanto individuo, sino que la tiene en cuanto que es legislador, ya que si la persona lo tuviera en cuanto individuo, estaríamos hablando de fueros personales, lo cual está prohibido en el artículo 16 de la Constitución Nacional. Recordemos, estas inmunidades no la tiene la persona en cuanto individuo, sino en cuanto legislador, y los tiene mientras dure el cargo. Dentro de los privilegios individuales, nosotros encontramos la inmunidad de expresión o de opinión y la inmunidad de arresto. Vamos a ver que los privilegios colectivos, uno de los primeros privilegios colectivos que tiene el Congreso de la Nación es que puede dictar o elaborar su propio reglamento.
Esto es lo que le señala la Constitución Nacional en su artículo 66. A su vez, cada Cámara puede aceptar o rechazar la validez de los títulos, diplomas y nombramiento de los legisladores. En este sentido, debemos señalar que cada Cámara revisa si los legisladores han sido correctamente elegidos, si reúnen las condiciones necesarias, si no existen inhabilidades, todo sin perjuicio de la actuación de la justicia electoral. A su vez, cada Cámara ejerce facultades disciplinarias sobre sus miembros. En este sentido, podemos indicar que si un legislador incurre en un desorden de conducta, la Cámara puede adoptar distintas medidas. Entre esas medidas encontramos una simple advertencia, luego un apercibimiento, una suspensión y hasta la remoción. En este caso, la remoción puede producirse por inhabilidad física o moral del diputado o senador sobreviviente a su incorporación, o bien por la comisión de uno o varios hechos que revistan la suficiente gravedad a juicio de sus pares para poder excluirlo al mismo de la Cámara. También tengamos presente que otro privilegio colectivo es que cada Cámara puede fijar la retribución de los legisladores. A esta retribución se la denomina dieta, y el sentido de la misma tiene razón de ser en cuanto que va a permitir que el funcionamiento del Congreso no esté condicionado o dependiera de otro órgano de gobierno. Cada Cámara puede tomar juramento a sus integrantes y acepta o rechaza su renuncia. Esto es, siguiendo también el artículo 66 de la Constitución Nacional. Cada Cámara puede quitar los fueros o privilegios individuales a los legisladores con el objeto de ponerlos a disposición de la justicia cuando contra alguno de ellos se haya iniciado una querella por escrito. En este sentido, a este proceso se denomina desafuero. El mismo, para que se dé, es necesario, primero, que exista una denuncia o querella penal por la supuesta comisión de delito hacia un legislador. En segundo, que cada Cámara, al examinar la situación, haya procedido a levantar los fueros. Y en tercer lugar, que la decisión sea tomada con los 2/3 de los votos. A su vez, vamos a señalar, no un dato menor en este sentido, que cuando a un legislador se le quitan los fueros parlamentarios, ¿sí? Este queda a disposición del juez que ha solicitado el desafuero o del que interviene en el juicio que originó el desafuero. Por lo tanto, si otros jueces con otros procesos pendientes quieren aprovechar esto para poder detener al legislador en cuestión, no lo pueden hacer. Este es algo fundamental que hay que tener en cuenta. El último privilegio colectivo que tiene el Congreso de la Nación es que cada Cámara puede solicitar a los ministros del órgano ejecutivo de gobierno que se presenten ante ella para brindar las explicaciones y suministrar los informes que crean convenientes. En este sentido, a esta atribución se la denomina interpelación, ¿sí? Vamos a ver que los privilegios individuales, que también se lo denominan privilegios de la banca o del Congreso, no los tiene la persona en cuanto individuo, porque si no, sería un fuero personal, sino que lo tiene la persona en cuanto legislador. Por eso es que también se le llaman privilegios de la banca o del Congreso, o también pueden ser fueros parlamentarios. En este sentido, nosotros tenemos la inmunidad de expresión y de opinión. A este respecto, vamos a indicar que la inmunidad de expresión o de opinión es la facultad que tienen todos los legisladores de no ser molestados, ni interrogados judicialmente, ni acusados por las opiniones o discursos que emitan desempeñando su cargo, ya sea de diputado o de senador. Tengamos en cuenta que esta inmunidad se conserva de por vida, ¿sí? También encontramos dentro de los privilegios individuales la inmunidad de arresto. Es la facultad que tienen los legisladores de no ser arrestados.
pero esta facultad se puede perder, podemos decir entre comillas, cuando ya sea el diputado o el senador sean sorprendidos en infraganti, es decir, cometiendo un delito cuya pena sea la de muerte infamante o aflictiva. En este sentido, podemos decir que el legislador puede ser arrestado cuando sea sorprendido en infraganti al cometer alguno de los delitos cuya penas hemos señalado, cuando después de habérsele quitado los fueros a través del procedimiento de desafuero, éste quede a disposición del juez, cuando se lo excluya de la Cámara por inhabilitación física o moral sobreviviente a su incorporación. En este caso, cualquier juez que tenga un proceso pendiente contra el legislador afectado podrá arrestarlo. Vamos a plantear ahora el funcionamiento del Congreso de la Nación. En este caso vamos a decir que el funcionamiento del Congreso de la Nación se da o depende a partir de las sesiones, siendo las sesiones los periodos de tiempo durante los cuales las cámaras desarrollan su labor específica, que es la de legislar. En este sentido, nosotros vamos a establecer las distintas clases de sesiones. Tenemos las sesiones ordinarias, las sesiones extraordinarias, las sesiones de prórrogas y las sesiones preparatorias. Las sesiones ordinarias son aquellas que se inician el 1 de marzo y terminan el 30 de noviembre de cada año. Podemos decir entonces que estas tienen una duración de 9 meses. Asimismo, vamos a decir que ambas cámaras se reúnen por sí mismas en sesiones ordinarias. A partir de esto es que podemos indicar que las sesiones ordinarias dependen propiamente de cada cámara en sí. Debemos recordar que el presidente, generalmente el que da inicio a la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, a través de la lectura de su discurso, donde por primera vez ambas cámaras están reunidas a tal efecto. Sin embargo, la lectura del discurso del presidente no da inicio o comienzo a la labor parlamentaria. Esto es algo que hay que tener en cuenta. En cuanto a las sesiones extraordinarias, estas se pueden extender desde el 1 de diciembre al 28 de febrero. Es decir, se puede convocar al Congreso desde esta fecha, desde el 1 de diciembre al 28 de febrero. Y solo lo puede hacer el presidente de la República, quien convoca al Congreso y por lo tanto él mismo analiza y discute en ellas los proyectos de ley que el mismo presidente ha presentado. En cuanto a las sesiones de prórroga, son las que se convocan para poder extender las sesiones ordinarias. En este caso, pueden ser las mismas cámaras o el presidente de la nación. Las sesiones preparatorias, estas sesiones no están contenidas dentro de la Constitución Nacional, pero sí lo están en los reglamentos de las cámaras. Se realizan 3 o 4 días antes del inicio de las sesiones ordinarias, con el objeto de poder incorporar a los legisladores nuevos, revisar la validez de sus diplomas, elegir a las autoridades e integrantes de las comisiones parlamentarias, por ejemplo, ¿sí? Hemos establecido que el funcionamiento del Congreso depende de las sesiones, pero también tenemos que establecer que el funcionamiento del Congreso no solamente depende de las sesiones, sino también fundamentalmente del quórum. El quórum es la cantidad de votos que necesita todo el cuerpo colegiado, es decir, cada una de las cámaras, para poder tomar cualquier determinación. En este sentido, cuando nosotros establecemos sobre el quórum, vamos a establecer lo siguiente. Por ejemplo, para que ambas cámaras puedan sesionar, se necesita la presencia de la mitad más uno de sus miembros. Ahora, ¿qué sucede cuando un bloque mayoritario o que constituye mayoría absoluta se rehúye permanentemente al debate y por lo tanto se ausenta de las sesiones? En este caso,
cuando se da estas cuestiones, la Constitución lo que establece es que la minoría, ¿sí?, se convierte fundamentalmente en este momento en Cámara y por lo tanto la minoría puede sesionar, ¿sí? Y en este sentido, esta minoría que constituye Cámara puede compeler, ¿sí?, a los miembros ausentes a que concurran a las sesiones bajo las penas que cada Cámara establece por sí misma en sus respectivos reglamentos, ¿sí? Debemos destacar que hasta el presente este quórum de la minoría, si se puede decir, nunca se ha aplicado. A partir de esto, nosotros podemos señalar entonces que el quórum necesario para sancionar leyes o para tomar cualquier decisión es el quórum de mayoría absoluta, ¿sí? En este sentido, nosotros vamos a establecer el quórum de mayoría absoluta, que sería más de la mitad. Es el quórum más común, ya que el que se requiere para tomar cualquier determinación si no se estipula una mayoría especial. Pero también tenemos los 2/3, que es propiamente un quórum especial, que en este caso se lo aplica para ciertas cuestiones que plantea la misma Constitución, que pueden ser, por ejemplo, la reforma de la Constitución, el juicio político, un proceso de desafuero, para nombrar o remover al defensor del pueblo, para nombrar o remover a los jueces de la Corte Suprema, para tratar la jerarquía constitucional de un tratado internacional. Eso es algo que también tenemos que tener en cuenta. También vamos a indicar en este sentido que si bien la Constitución exige un determinado quórum sobre la totalidad de los integrantes de la Corte, también la misma dispone tener en cuenta solo a los legisladores presentes, ¿sí? Por otra parte, podemos indicar que la misma Constitución Nacional no exige en ningún caso unanimidad ni de los votos de las 3/4 partes de una Cámara, así como tampoco mayoría simple o primera minoría. Teniendo en cuenta ahora cómo funciona el Congreso de la Nación, nosotros tenemos que proceder ahora cuáles son las atribuciones que tiene este órgano que ejerce la función legislativa. Y en este caso, a las atribuciones del Congreso, nosotros decimos que son las facultades o potestades que la Constitución Nacional le otorga y reconoce al órgano legislativo de gobierno, la cual se hallan en el artículo 75 a lo largo de 32 incisos. Dentro de estas atribuciones, nosotros encontramos que las mismas pueden ser explícitas, expresas o enumeradas, o implícitas y no enumeradas. En este sentido, podemos señalar que desde el inciso 1 al inciso 31, nosotros encontramos todas las atribuciones explícitas o expresas, siendo el inciso 32 de dicho artículo 75 donde se establecen las atribuciones implícitas o no enumeradas que se les reconocen a el Congreso de la Nación. Dentro de las atribuciones explícitas nosotros encontramos las facultades preconstituyentes, las atribuciones económicas y financieras, internacionales vinculadas a la política exterior, militares, jurisdiccionales, vinculadas al comercio, a cuestiones limítrofes, educativas y culturales, y las atribuciones vinculadas a las provincias, como así también otras atribuciones del mismo. En cuanto a las atribuciones implícitas o no enumeradas, nosotros en este sentido vamos a sostener que la Constitución le otorga ciertas atribuciones que no están enumeradas o implícitas. Entre estas estaría, por ejemplo, hacer todas las leyes o reglamentos necesarios que sean convenientes para poner en ejercicio las atribuciones explícitas o expresas, como también hacer todo lo indispensable para que los demás órganos puedan ejercer sus propias atribuciones. Ese es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Vamos a ver
que dentro de las atribuciones del Congreso nosotros hemos señalado la facultad preconstituyente. En este sentido, la Constitución le otorga al Congreso de la Nación la facultad de poder declarar la necesidad de reforma de la Constitución. Ningún otro poder puede hacerlo. También tengamos en cuenta que dentro de las atribuciones económicas y financieras, la Constitución le otorga al Congreso de la Nación la posibilidad de poder crear impuestos indirectos externos, es decir, derechos de importación, exportación, derechos aduaneros, pero también puede crear impuestos indirectos internos, como puede ser el IVA, el ingreso bruto, que también las provincias pueden crear estos impuestos. Excepcionalmente, también puede crear impuestos directos, como el impuesto a la ganancia, cuando la seguridad del bienestar general de la nación así lo exijan. También puede contraer empréstitos sobre los créditos de la nación, puede usar, vender tierra de propiedad estatal, puede crear un banco federal que tenga facultad de emitir moneda y otros bancos nacionales. Puede arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la nación, ¿sí? Puede determinar anualmente a través de una ley de presupuesto cuáles serán los gastos que necesitará realizar el gobierno, ¿sí? Puede brindar ayuda financiera a las provincias, crear o eliminar aduanas, hacer sellar monedas, fijar el valor de la misma y el de las monedas extranjeras. Y de ahí crear y reglamentar la actividad postal a través del correo de la nación. Dentro de las atribuciones internacionales o vinculadas a la política exterior, puede aprobar o rechazar los tratados que el órgano ejecutivo negocia y concluye con los estados extranjeros, con organismos internacionales o con la Santa Sede. También puede aprobar aquellos tratados de integración a través de los cuales el Estado delega competencia a organizaciones supraestatales. En cuanto a las atribuciones militares, son atribuciones del Congreso prever la seguridad de la frontera, autorizar al Poder Ejecutivo para declarar la guerra o hacer la paz, facultar al Poder Ejecutivo para ordenar represalia y establecer reglamentos para las presas. Tengamos en cuenta en este caso que las presas son los bienes que un Estado incauta a quienes violan desde el mar su legislación, que pueden ser buques, mercaderías, etc. También en este sentido puede dictar normas necesarias para organizar a las Fuerzas Armadas y puede permitir el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la nación, así como la salida de tropas nacionales fuera de él. En cuanto a las atribuciones jurisdiccionales, aquí vamos a establecer que puede iniciar el juicio político y puede solicitar y tratar una moción de censura para el jefe de gabinete. En cuanto a las atribuciones vinculadas al comercio, tiene como función fundamental regular o reglamentar el comercio con las naciones extranjeras y el de las provincias entre sí. En cuanto a las atribuciones vinculadas a cuestiones limítrofes, tiene que arreglar definitivamente los límites del territorio de la nación y fijar los límites de las provincias. A las atribuciones educativas y culturales implica que puede sancionar leyes para organizar la educación que respeten las particularidades de las provincias, que aseguren la responsabilidad del Estado, que permitan la participación de la familia y que promuevan valores democráticos entre ellos. También debe promover el desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento, y debe dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural. En cuanto a las atribuciones vinculadas a la provincia, nosotros podemos señalar que tiene que regular el comercio entre las provincias, fijar los límites de las provincias y crear nuevos límites o nuevas provincias, puede promover el desarrollo y el bienestar de todas las provincias, disponer la intervención federal de una provincia o la ciudad de Buenos Aires y elaborar políticas tendientes a equilibrar el desigual desarrollo de las provincias y regiones.
En cuanto a otras atribuciones, aquí establecemos que el Congreso tiene que reglamentar la libre navegación de los ríos interiores, debe dictar los códigos nacionales civil, penal, comercial, laboral, de minería, debe dictar leyes sobre nacionalidad, quiebra de sociedades, falsificación de moneda y las que sean necesarias para poner en funcionamiento el juicio por jurado. Debe reconocer la persistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, respetando su identidad y garantizándole el derecho a una educación intercultural y bilingüe. Debe promover el progreso y la prosperidad del país, la industria, la inmigración, la construcción de canales navegables, etc. Debe crear tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, sobre todo, debe dar amnistía general. En este caso, debemos señalar que la amnistía general implica quitar la pena a las personas que han sido condenadas en sede penal por cualquier clase de delito, dejándola libre. Es por ello que existe una diferencia entre la amnistía y el indulto. La amnistía general es una atribución del Congreso, mientras que el indulto es una facultad del presidente. La amnistía borra la pena, en cambio el indulto la deja sin efecto. La amnistía es general, mientras que el indulto puede ser individual. Entre otras facultades está el de admitir o rechazar la renuncia del presidente o vicepresidente, dictar leyes que tiendan a garantizar la desigualdad de oportunidades y de trato entre hombres, mujeres, niños, ancianos, crear un régimen de seguridad social especial, declarar el estado de sitio en uno o varios puntos del territorio de la nación y legislar en el ámbito de la capital federal. ¿Sí? Estas son las atribuciones que tiene dicho poder. Vamos a analizar o vamos a tener en cuenta algo fundamental que al inicio hemos establecido. Hemos dicho que una de las funciones que tiene eh, el órgano que ejerce la función legislativa es el de controlar el poder. En este sentido, nosotros podemos establecer el juicio político. El juicio político es aquel procedimiento de destitución de gobernantes que se aplica cuando se ha dado mal desempeño, cuando ha habido comisión de delito en el ejercicio de las funciones, porque ha recibido coima y se ha apropiado de bienes públicos, etcétera, o porque ha habido comisión de delitos comunes, que pueden ser, por ejemplo, robo, violación, secuestro, defraudación, etcétera. Este procedimiento de destitución se lo aplica al presidente, al vicepresidente, al jefe de gabinete, al ministro del órgano ejecutivo, a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Obviamente es un procedimiento que lo aplican fundamentalmente el Congreso de la Nación, ambas cámaras, donde una de las cámaras es la que inicia la etapa y la otra cámara es la que continúa el proceso. En este caso, la Cámara de Diputados es la que da lugar a la primera etapa del juicio político. En este caso, podemos decir que la Cámara de Diputados analiza los hechos y, si considera necesario, formula la debida acusación, dando inicio así al juicio político. Para ello debe contar, si se quiere decir, con el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes. La segunda etapa está a cargo de la Cámara de Senadores, quien recibe la acusación y analiza la posibilidad de sancionar al funcionario, por lo cual también debe contar con la mayoría de los 2/3 de los miembros presentes. En este caso, el Senado, las sanciones que puede aplicar son la destitución y la inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos. Debemos aclarar que esta última sanción puede darse, puede tomar o no tomar el Senado, ¿sí? Este es algo que hay que tener en cuenta. El órgano que ejerce como función legislativa, nosotros hemos planteado que tiene como función fundamental el crear las leyes. En este sentido, nosotros, para comprender, vamos a partir en primer lugar de diferenciar las distintas tipos de leyes que tenemos en nuestro territorio nacional. Y en este caso vamos a hablar de leyes provinciales y de leyes nacionales.
Las leyes provinciales son aquellas que son comunes, ordinarias y rigen en cada provincia. Estas emanan de la legislatura de cada unidad federativa, ¿sí? Por eso es que solamente rigen en cada una de las provincias, son comunes y ordinarias. En cambio, las leyes nacionales pueden ser leyes nacionales comunes u ordinarias. Estas surgen del Congreso de la Nación, rigen en todo el territorio nacional y son leyes comunes y ordinarias, exactamente. Las leyes nacionales federales, en cambio, son aquellas que también surgen del Congreso de la Nación y rigen en todo el territorio nacional. Por eso también se las llaman especiales. La diferencia que existe entre las leyes comunes ordinarias, las leyes especiales o federales, es sobre el tema que tratan y las personas a las que van dirigidas. En este sentido, podemos indicar que, por ejemplo, cuando la ley versa sobre, eh, por ejemplo, embajadores, cónsules o diplomáticos extranjeros, la ley es federal o especial. Cuando la ley es sobre la creación de bancos, sobre nacionalidad o ciudadanía, también es especial o federal. Pero también encontramos leyes nacionales locales. Estas son comunes y rigen en la capital federal. Habiendo establecido esto, nosotros podemos ahora realizar y analizar perfectamente todo el proceso de formación de las leyes, el cual consta de 3 etapas: una etapa de iniciativa, una etapa de sanción y una etapa de promulgación. Tengamos en cuenta que en la etapa de iniciativa, esta etapa puede iniciarla el presidente de la nación, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores o los ciudadanos a través de la iniciativa popular, que a su vez los cuales tienen una limitación temática, es decir, no pueden presentar cualquier ley. En este sentido, el presidente de la nación puede presentar un proyecto de ley para que el Congreso lo analice, lo discute y lo apruebe, y el proyecto puede ser sobre cualquier cuestión. En la Cámara de Diputados puede presentar proyecto de ley sobre contribuciones y reclutamiento de tropas, y la Cámara de Senadores proyecto de ley sobre coparticipación federal, poblamiento, desarrollo equilibrado entre provincias, por ejemplo. Una vez iniciado el proyecto, ¿sí?, el mismo pasa a la etapa de sanción, que es la etapa donde actúa exclusivamente el Congreso de la Nación, donde una de las cámaras se convierte en cámara de origen y la otra en cámara revisora. Tengamos en cuenta que este orden no es, vamos a decir así, obligatorio o preestablecido, en el sentido de que la Cámara de Diputados siempre va a ser Cámara de origen y la Cámara revisora siempre va a ser la Cámara de Senadores. No es así. Esto depende a partir del proyecto de ley que se presente. Por lo tanto, puede una ser Cámara de origen, la otra revisora o viceversa. La etapa de promulgación es la etapa donde interviene exclusivamente el presidente de la nación, el cual puede vetar o desechar un proyecto de ley. En este sentido, podemos aclarar lo siguiente, que el presidente puede, al vetar o desechar un proyecto de ley, puede hacerlo de manera parcial o total, lo cual implica que el proyecto vuelve al Congreso. Y si el Congreso quiere insistir con su proyecto y obligar al presidente a promulgarlo, debe obtener la aprobación de las 2/3 partes de la totalidad de los legisladores en cada una de las cámaras. De no obtenerse ese quórum, el proyecto no puede volver a tratarse en las sesiones de ese año. A su vez, el presidente puede promulgar o aprobar el proyecto de ley, y en este sentido puede ser la promulgación expresa o tácita. Expresa cuando lo hace en forma explícita. Tácita cuando transcurren 10 días hábiles desde que el presidente ha recibido el proyecto y él no lo ha vetado al mismo, ¿sí? En este sentido, se dice que la promulgación puede ser tácita. Vamos a analizar dentro del Congreso de la Nación
dos organismos muy importantes. En primer lugar, a la Auditoría General de la Nación. Tenemos que tener en cuenta que este organismo ya existía antes de 1994 y que cuando se produce la reforma de la Constitución en dicho año, obtiene el rango o la jerarquía constitucional a partir de la misma. Tengamos en cuenta que es un organismo que presta asistencia técnica al Congreso, ¿sí? Por lo tanto, la Constitución le asigna a este órgano una autonomía funcional. Este organismo es el encargado de controlar la legalidad, la gestión de la actividad de la administración pública, tiene que auditar a los organismos que integran a la administración pública y tiene que ejercer cualquier otra función que el Congreso le asigne. Teniendo en cuenta esto que acabamos de indicar, es que la Constitución, ¿sí?, le ha otorgado a este organismo una autonomía funcional. Teniendo en cuenta a su vez la ley 25.156, este organismo está integrado por 7 miembros, que son argentinos, que deben tener título universitario en ciencia política o el derecho y comprobada especialización en administración financiera. A su vez, su presidente debe ser elegido por el partido político de la oposición que más cantidad de legisladores tenga y duran en su cargo 8 años. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Otro de los funcionarios que existían antes de la reforma de la Constitución de 1994 es el defensor del pueblo y que a través de la reforma de la Constitución adquiere el rango constitucional. Del análisis del artículo 86, nosotros podemos indicar que el defensor del pueblo es un órgano independiente, lo que significa que no recibe órdenes de ninguna autoridad, pero a su vez está instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, ya que la misma decide el nombramiento y lo remueve. También tenemos que tener en cuenta que puede ser nombrado y removido por el Congreso con el quórum de las 2/3 partes de los miembros presentes. Este funcionario tiene como función específica defender los derechos y la garantía que la Constitución Nacional o las leyes otorguen a la población cuando estos sean vulnerados por acto u omisión de las autoridades. Tiene que controlar el ejercicio de la función administrativa por parte de los órganos de gobierno, así como también la que realizan los concesionarios de servicios públicos. Para que este funcionario público pueda cumplir con estas funciones específicas, es que la misma Constitución le otorga dos cuestiones fundamentales. Uno, la legitimación procesal. Esto implica que es el único funcionario que puede presentarse en un juicio en representación de toda la población para ejercer su defensa ante determinadas circunstancias sin cometer el delito de sedición. Pero también la misma Constitución le otorga o le concede las inmunidades o privilegios de los legisladores y a su vez dispone que durará en su cargo 5 años, con la posibilidad de poder ser designado nuevamente por una vez más. De esta manera hemos desarrollado plenamente lo que es este órgano de gobierno que ejerce la función legislativa y que obviamente tenemos que ampliar con la lectura de cada uno de los textos específicos.